Por la Tangente presenta. Buenos días a todos. Os presentamos a José Jorqués, que ha venido a presentarnos. Acaba de publicar el libro Creación de cómics y adaptación a su videojuego en la plataforma Lectu, una guía útil para cualquier interesado tanto en crear cómic o en hacer una adaptación al videojuego. Hola, buenos días. Me llamo José Jorqués, soy dibujante de cómics y actualmente estoy de asesor y guionista en la adaptación a videojuego basado en mi cómic Odyssey. Esto que veis aquí en la pantalla son fanarts, versiones que han hecho de mis personajes. El libro Creación de cómics y su adaptación a videojuego es un libro que he publicado en la plataforma Lectu y es un libro que cuando empecé a intentar publicar mis historietas, pues es el libro que me hubiera gustado comprar a mí. Porque yo estoy intentando publicar mis historietas y digamos que yo he hecho como una especie de guía para ayudar a la gente que crea unos personajes, le gustaría publicar sus historietas y los pasos que debería de dar. Lo he publicado en fanzines, revistas de cómics, también he hecho firmas de ejemplares, he ido al Salón del Cómic de Barcelona y digamos que es una guía útil porque también ayuda a la gente que ya digamos empieza a publicar los materiales que se utilizan para hacer un cómic. Los tipos de lápices, rotrins, pinceles, tinta india, que es la que recomiendo yo para entintar, lo que es la mesa de luz, para hacer los lápices definitivos o entintar. Y aparte de eso también indico el tema de que cuando tú creas unos personajes, haces una obra de creación propia, una serie, los pasos que tienes que hacer para registrar el registro de la propiedad intelectual. Y también todo lo que yo hice para poder adaptar a videojuego un cómic. Entonces yo pienso que puede servir y puede ser de utilidad a alguien que quiera iniciarse en el mundo de los cómics o quiera conocer cómo se puede adaptar a videojuego. Aparte de eso, también hago hincapié en los webcomics. Los webcomics es un tema muy importante hoy en día porque os pongo el ejemplo de Víctor Santos. Víctor Santos es un dibujante natural de Torrent. Él creó un blog y creó un cómic llamado Polar. En el blog subía 2 paginitas de su cómic y lo hacía pues todas las semanas. A todas las semanas subía 2 paginitas, también para pues, darse un poquito de publicidad. Entonces el tema fue que poco a poco fue consiguiendo un número importante de páginas. Es un cómic de género negro y no había mucho globo de texto ni nada. Entonces, digamos que él iba viendo dónde le llevaba la historia y cuando ya tenía un número importante de páginas decidió moverlo por editoriales. Y una de las editoriales que tuvo suerte y se lo publicó fue Dark Horse. Cuando lo vieron en Dark Horse, le dijeron que también allí en la editorial lo veían con posibilidades de ser adaptado al cine. O sea, su cómic, hacer una adaptación cinematográfica. Y así fue. En enero del 2019 se estrenó la película Polar, basada en el cómic de Víctor Santos en Netflix, y ha sido un éxito y es, digamos, cómo una persona se crea un blog a nivel promocional, sube poco a poco un cómic, crea unos personajes y sube un cómic, también ve pues, la respuesta de la gente, los comentarios y cómo poco a poco le va dando forma y hasta dónde puede llegar. Entonces yo creo que es también algo muy útil y a tener en cuenta. Y José, ¿qué va a encontrar la persona que compre tu libro? ¿Perdón? ¿Qué va a encontrar la persona que compre tu libro? Pues la persona que compre mi libro va a aprender y va a ver todos los materiales que se utilizan para hacer un cómic. En el sentido de los tipos de lápices, tipos de gomas también, por ejemplo las gomas de vinilo no sueltan como mititas como otras gomas que se deshacen con facilidad. El tema de para entintar, los pinceles, la tinta india que recomiendo, que es de la mejor calidad. El tema de la mesa de luz se utiliza para 2 cosas, para hacer los lápices definitivos. Tú por ejemplo has hecho un storyboard
has hecho así un poco en sucio la composición de la página y tú cuando lo pones en la mesa de luz, que es obviamente poner el original, encima poner un papel de mejor calidad, que se quede ahí plasmado y tú ya, es como una caja de madera, debajo tiene 2 tubos de luz y ves claramente las líneas que a ti te interesa dejar definidas. Y después de eso está el tema del entintado. Ahí se recomienda pues poner papeles de buena calidad. Hay varias marcas, está el papel guarro, papel caballo, y tú pues entintas, vas con cuidado, pero si a una mala hay un accidente o cualquier historia, no hay ningún problema, porque ese tipo de papel aguanta muy bien el calado. Con lo cual no pasaría nada, no se estropea el original, coges otro papel de buena calidad y ya está. Después el tema pues nada, de escanear las páginas, de si estás publicando en una revista de cómics, pues tienes que saber también, pues si tienes que hacer la portada, pues el margen que tienes para que pongan el título de la revista. También cuando estás haciendo un cómic, yo lo que recomiendo, lo digo por experiencia, tú tienes una idea y haces un storyboard, tú ya directamente pon los globos de texto, con los textos y todo lo que tienes idea de plasmar, porque tú cuando te pongas ya a dibujarlo, sabes que hay unos espacios en la parte superior grandes que tampoco te tienes que recrear tanto, porque luego cuando lo escanees, cuando limpies la página y vayas a tratarla con el Photoshop, ya pondrás ahí los globos de texto, pues, tipografía y todo con cuidado, pero ya has dejado espacios con idea, no vas a coger una viñeta, vas a currártelo muchísimo y a lo mejor tiene algo importante que decir el protagonista y te vas a tapar casi toda la cara, porque es que en el cómic tiene que haber una narración. O sea, hacer ilustraciones está muy bien, pero cuando haces una página de cómic tienes que saber narrar y plasmar bien, o las viñetas que necesiten mayor énfasis, pues tienes que tenerlo todo con idea y ya cuando lo hagas al lápiz definitivo y ya lo entiendes, ya queda plasmado, ya no hay vuelta atrás. Entonces, aparte de eso, pues nada, la promoción. Yo he estado en el Salón del Cómic de Barcelona, te das a conocer el mundo del noveno arte y también pues vas a entrevistas con grandes editoriales como Marvel y DC. Yo, por ejemplo, en mi caso he ido a varias al Salón del Cómic de Barcelona, dar un poco mi experiencia. Allí claramente lo que a ellos les interesa ver es que si tú vas a una entrevista con Marvel, pues normalmente pues tú haces pues ilustraciones de sus personajes más punteros, los Spiderman, los Vengadores, pero a ellos no les interesa tanto eso, sino que sepas narrar bien y que tengas un estilo reconocible, tanto en la ilustración que presentes como en las páginas que ellos vayan viendo tuyas. No hace falta que los globos de texto te lo curres y lo hagas en inglés. Ellos quieren que al pasar las páginas narres de una manera que se entiende sin necesidad del globo de texto, que tengas un estilo reconocible. Y les interesa más, por ejemplo, yo qué sé, pues están el Capitán América y el Soldado de Invierno en un restaurante tomando algo y de repente pasan por ahí con un coche soldados de Hydra y se dirigen a ellos y empiezan a atacar el restaurante. Quieren que pongas todos los detalles, todo el lujo de detalles. Es un restaurante, todo, que sea realista y que lo narres de una manera que digan, no necesito el globo de texto para entender bien lo que está pasando aquí. Y aparte de eso, para demostrar mayor versatilidad, puedes poner páginas tuyas hechas a lápiz, entintadas por ti y a color, porque a lo mejor dibujantes ya tienen bastantes, pero a lo mejor como entintador o colorista pues sí que les interesa. Entonces, demostrar versatilidad, eso es lo que más les interesa. Y nada, yo pienso que, a ver, aparte de eso, lo del registro de la propiedad intelectual, si vosotros creáis unos personajes propios y decís, pues mira, voy a publicar fanzines o revistas de cómic en las historietas de mis personajes, o voy a hacer un blog y voy a subir semanalmente 2 paginitas de mi cómic. Yo siempre aconsejo que lo registréis antes, el registro de la propiedad intelectual. En el libro, como todos los pasos, por experiencia mía, porque claro, igual pasa el tiempo y a mí me ha pasado en firmas de ejemplares de tiendas de cómics que me decían que mis personajes los veían perfectos para una serie de animación o un videojuego.
Claro, en aquel momento pues eres más joven y dices, bueno, vale, pero que no ves la proyección que hay gente que le está dando a los personajes. Y también en el libro pues hablo de todos los pasos que tuve que yo dar hasta que ahora mismo la adaptación a videojuegos es un cómic que está en producción, pero bueno, digamos como una guía perfecta para que no tengáis que empezar de cero sin saber a dónde ir, sino que tenéis una ruta, un camino que os pueda ayudar bastante. Una cosa que me llama un montón, ahora que lo has comentado, ¿cómo fue el proceso que en el Salón del Manga de Barcelona contactó Marvel contigo? Pues es muy sencillo. Dentro de la organización del Salón del Cómic de Barcelona hay un coordinador y hay un correo electrónico allí del Salón del Cómic de Barcelona. Entonces tú especificas que solicitas una entrevista, te ponen un listado de los editores de editoriales internacionales, también van a nivel europeo, que van a ir. Entonces tú también eliges la que más te interese. Normalmente, yo en mi caso, tú tienes que también adjuntar un poco una pequeña muestra de lo que tú tienes idea de presentar allí. También en Marvel y en DC, lo que ellos piden, que ya que van allí editores allí adrede, que haya como una especie de filtro, que no cualquiera se presente allí, porque allí pues te asignan un intérprete, pues te hace preguntas y tal, porque conoces el idioma, entonces quieren que vaya gente con un cierto nivel. Y nada, y tú te esperas a ver qué te contestan, porque también ahí hay un cupo máximo. Y yo tuve la suerte que a mí sí que me aceptaron una entrevista con Marvel, y era cuando al principio estaba publicando las historietas de mis personajes en fanzines. Y ahí te dan unos consejos ellos buenísimos, para que tú, si vuelves, claro, que ellos te digan cómo quieren las cosas, no que tú presentes cosas y digas, aquí tengo esto, quiero ya firmar un contrato. Te digan, no, así no hacemos las cosas. Necesitamos esto, o sea, mírate libros de anatomía, Claro, aunque el estilo sea más hiperrealista. Y sí, está claro que tú aparte muestras ilustraciones de personajes de ellos, pero ellos, lo que os he comentado, páginas que aunque sea un personaje de nuestra editorial, me cuentes una historia, que lo narres muy bien, que se entienda bien y que sea realista, que haya trabajo ahí. Eso es lo que más les interesa. Sí, que Marvel y DC lo que buscan más que nada es verte crecer antes de primero firmar con... Sí, yo ya fui años después a una entrevista con DC Comics y bueno, pues ahí el editor vio mi portafolio y lo que pasó es que le gustó. Entonces me pidió si se lo podía quedar y me dio una tarjeta con su mail personal de editor, en este caso el Jim Chadwick de DC Comics, ahora es propiedad de Warner Bros. Y me pidieron que les enviara páginas de prueba de la serie Gears of War. Gears of War es un videojuego de la Xbox 360, entonces publican los cómics de DC Comics de dicha saga. El tema es que es un trabajo fuerte, porque imagínate, no sé si conoces el videojuego, pero son unos soldados con unas armaduras y unas armas, imagínate tú, viñeta a viñeta, todo el pelotones y tal, es un trabajo... Ya no es un hobby, una afición o algo que digas, no me lo estoy pasando, es un trabajo y echarle horas. Pero bueno, ya después tuve familia, tengo 2 hijas mellizas y ya después no pude seguir, pero por el tema, porque ya es algo muy de continuo, ya es como una jornada laboral. Porque hay que reconocer que por muchas veces que mucha gente no lo considere, pero ser un artista es un trabajo como cualquier otro. Sí, tienes que hacerte marcarte un horario. Nosotros, cuando yo publicaba la revista de cómics, al principio pues decíamos, eran historietas basadas en series de creación propia y cada autor pues publicaba ahí trimestralmente sus páginas. Pero claro, tienes que tener un plazo, porque la revista era a nivel bimestral. Entonces tú no puedes decir, es que esta semana no estoy inspirado, no he dibujado nada a lápiz, o estas páginas que me quedan por intentar no las he entintado, o no. Entonces poníamos como una especie de multas para que no cumpliera con los plazos. Entonces yo tuve suerte que pagaron todo menos yo, pero te lo tienes que tomar, que si te gusta de verdad, siempre encontrarás su momento para poder hacer. Y como ves después que va avanzando la cosa, pues empezabas con un estilo, luego pues
poco a poco te lo estás trabajando más efectos de Photoshop estás poniendo en las páginas, ves la evolución. También en las firmas de ejemplares que hicimos en tiendas de cómics ves lo que te comenta la gente, eso te ayuda para ir creciendo. Yo empecé con un estilo muy cartoon, pero ya después lo fui evolucionando y es un poco más realista. También un poco curtido por entrevistas con Marvel y DC, si aceptas te tienes que curtir y adaptar. ¿Y cómo empezó tu afición por el cómic? Pues de niño yo recuerdo que yo siempre me recuerdo con un lápiz y siempre dibujando. Entonces yo por ejemplo veía de pequeño series de dibujos animados que me encantaban y cuando terminaba yo me quedaba con ganas de más. Y yo cogía unos folios y un lápiz y continuaba la serie dibujándola porque yo quería seguir viéndola y yo la continuaba dibujando en lápiz. Entonces ha sido siempre mi juguete favorito. Ya después en los 90 creé a mis personajes Otis y Luis. Otis y Luis son dos cobradores de morosos, son extraterrestres, son hermanos. Y con esos personajes ya después le di como más contenido. Y hice una serie de creación propia que se llama Luna y Media. Lo estoy publicando en fanzines a nivel provincial y después en revistas de cómics ya más a nivel nacional. Y digamos que es como yo me fui fogueando en el mundo del noveno arte. Y bueno, es perfecto. Ahora hoy en día, si a lo mejor hay gente pues, que no tiene facilidad pues, de juntarse con otro equipo de gente para hacer un fanzine, una revista de cómic, están los webcomics, o los blogs, como el tema que os he comentado de Víctor Santos. Es un sistema estupendo para darte a conocer. Ves que también pues, comenta la gente o amigos, va creciendo un poco la comunidad y te anima pues, a seguir publicando y a tener más páginas. Y a lo mejor pues, tú ves que tiene más páginas, lo has registrado y dices, bueno, ahora lo voy a mover por editoriales y a ver qué pasa. Lo que os he comentado del libro son consejos prácticos y útiles para la gente que le guste lo del cómic o le interese cómo se adapta un cómic a videojuego y cuáles son los pasos que se dan, cómo funciona. Sí, porque hemos estado hablando muchísimo del cómic, pero al final, ¿cómo es el paso para llevar el cómic al videojuego? Pues a ver, yo publiqué un cómic educativo que se llama Missy, Marina y Sara, es una carta de amor a mis hijas. Y pues decidimos verlo por editoriales. Y una de las editoriales estaba en el edificio Lanzadera. Es dueño del presidente del Mercadona. Y la editorial estaba allí en ese edificio, pero vi que también estaba la oficina de PlayStation Talents de Valencia. Entonces pensé en pues, enviar un mail a CEO, Álvaro Sierra, presentarme y enviarle una muestra de cómics recopilada, Otis y Luis, para ver su opinión. Como yo me acordaba que en las firmas de ejemplares siempre me decían vemos a tus personajes como perfectos en serie de animación o videojuego y tal. Pues dije, pues mira, ahora es el momento que me lo diga el CEO de PlayStation Talents Valencia. Y lo que pasó es que me contestó y me dijo que les gustó, que le veía muchas posibilidades desde allí. Y me pidieron que les enviara, pero ya un game design, porque le veían de verdad posibilidades. Lo que pasó es que los equipos que están allí trabajando tienen un contrato firmado, con lo cual no se pueden dedicar a otro proyecto y si han firmado un contrato se tienen que dedicar a él. Pero me animó Álvaro Sierra a que lo moviera, que buscara un equipo para poder adaptar al videojuego mi cómic y que lo presentara a los premios PlayStation Talents. Porque me lo decía en el sentido de, te estoy diciendo de verdad que veo posibilidades y también podría decirte sin ningún problema, tanto que sí como que no. O sea, te lo digo porque lo vemos de verdad que tiene posibilidades como videojuego. Y así estamos. La adaptación a videojuego pues, ahora mismo está pues, en producción. Vemos si queréis unas muestras del videojuego, de la adaptación al videojuego. Sí, que es que estamos teniendo ahora mismo unas pequeñas... Estas son páginas mías, coloreadas con Photoshop. Esta es el primer fanzine donde publiqué. Y estos son mis personajes, Otis y Luis. Este es el cómic infantil educativo que os he comentado.
Vale, este es el logo. Este es el logo del videojuego. Perdonad un momento, que es que está muy... Vale, sí, Vale. ya está. Ya Este está. este es mi personaje Otis y esto lo ha hecho la modeladora. Este es el trabajo terminado de la modeladora de mi personaje Otis. Como veis, con la textura del traje. Sus trajes originalmente son negros, pero aquí dijeron que, claro, si ellos llevan trajes negros, van en un vehículo negro, tanto bloque de negro no quedaría bien, porque una cosa es cómo se adapta al cómic y otra cosa es la adaptación al videojuego. Hay cosas que se pueden respetar tal cual y hay otras que se tienen que adaptar. Este es el vehículo de mis personajes, esto lo ha hecho el modelador. Y esta es una muestra del tema del rigueo. A ver, yo os explico. Esta es una imagen de la idea que tenemos. Será una especie de juego tipo beat'em up. Beat'em up es todos contra el barrio. Es una especie como si fuera de Double Dragones, ¿no? El videojuego va a tener acción, por supuesto. Y sí, nada, el proceso, si queréis os lo comento, muy sencillo. Álvaro Sierra, el CEO de PlayStation Talents Valencia, cuando me comentó que intentara moverlo y conseguir un equipo para poder adaptarlo al videojuego, yo lo fui moviendo por estudios de videojuegos de Valencia. Pasado el tiempo me contactó Fernando Navarro. Fernando Navarro es un gurú del mundo del videojuego y se ve que se enamoró de los personajes y me comentó que, vamos, él está desde los 11 años haciendo videojuegos. Me dijo, si quieres, lo movemos de tal manera. Ponemos unos anuncios en un foro que se llama Stratos. Es un foro en el que mayormente hay gente que está allí, que se dedica al mundo pues, del videojuego, programadores, modeladores, trigueadores, etc. Pusimos anuncios de colaboración para el proyecto y actualmente tenemos en el equipo un concept artist que es el que primero hace los diseños basándose en mi cómic. Después en el equipo lo tenemos que aprobar todo. Después tenemos 3 modeladores, una chica que se dedica al tema del modelado de los personajes principales, otro chico que se encarga de hacer los props. Los props es los escenarios que van a salir, pues todo tipo de elementos que hay en el escenario. Pues, por ejemplo, alcantarillas, el asfalto, todo, las farolas. Entonces todo eso es un proceso como en cadena. Después tenemos otro modelador que es el que ha hecho el vehículo y aparte también va a ayudar a hacer los edificios. Después tenemos a otra persona que es el animador. El animador, cuando han acabado su trabajo los modeladores, hay una persona que hace el tema de la animación y el rig. El rig es lo primero que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en el rig se trabajan los sistemas de movimiento. Una vez se trabaje el tema del rigueado, es cuando ya se puede animar al personaje. Es un poco complejo. Yo después de, digamos, estar en el equipo, mi función es la de asesor y guionista. Ya cuando juegas a un videojuego ya no lo ves igual, porque no os imagináis el trabajo que hay. Es como hacer una película. Es un trabajo bastante importante. ¿Y cuál es el estudio que se está Perdón. encargando ahora mismo de hacer el videojuego? Dime, perdón. ¿Cuál es el estudio que se está encargando de hacer el videojuego? Pues en un principio lo iba a hacer Orange Games. El tema es que cuando contactó conmigo Fernando Navarro, me dijo que lo podíamos hacer de la manera que él los veía, que era como un beat'em up, un juego de acción. Hay plantillas en Unity, el programa Unity, que él digamos que tenía, que podían servirnos y ayudarnos para nuestra idea. Entonces, pues nada, con el foro de Stratos conseguimos al personal. Además tenemos una persona que es el compositor, que se encargaría de hacer la banda sonora. Está Fernando, que es el director del proyecto, y yo, como os he comentado, que hago el tema de los guiones y tal. El tema es que nuestro proyecto lo enfocamos a presentarlo a PlayStation Talents. Y otra cosa, si tenéis cualquier duda sobre lo que estoy comentando, tal, levantad la mano y sin ningún problema. Bueno, pues el tema es que tenemos reuniones todos los domingos por Discord para ver cómo van los avances.
porque es un trabajo muy laborioso, porque después, aunque el modelador haga los personajes, después hay que ver las medidas, tiene que estar todo muy predefinido. El vehículo que habéis visto los pobladores de Morosos, a ver, ¿cuál es la medida de Otis? 2 metros, vale. ¿Cuál es la medida de Luis? 1,90, vale. Después todo que esté bien hecho por dentro. Es un trabajo, la verdad, que interesante. Y a ver, todo esto que estamos haciendo es para que en agosto, cuando termine el plazo, tenemos que presentar un vídeo en 4K a PlayStation Talents, en el que digamos que como máximo, como un tope máximo de 5 minutos, tú muestres ahí cómo es el videojuego en sí. Cómo es el videojuego, en plan acción, todo, de qué va a ir el juego, sintetizado. Con una banda sonora de fondo, todos los efectos digitales, todo que esté perfecto. Y así ellos ya se hacen una idea de lo que tú quieres llevar a concurso. Es decir, que más que mostrarles un trailer, hacer como una especie de gameplay que sintetice cuáles son las partes del videojuego, ¿no? Sí, y poner también los miembros del equipo, y digamos que ellos con eso ya te contestarán, porque tienes que pasar un corte. Si a lo mejor a ellos no les convence, te has quedado ahí. Porque digamos que en PlayStation, o sea, no cualquiera puede presentar y publicar allí su proyecto. Tiene unos cánones y de ahí no te puedes apartar. Por ejemplo, de sexo, de violencia, o sea, tiene que estar todo muy predefinido y las bases que tienen ellos. Si nos aceptaran el proyecto, en diciembre se hace la gala de premios de PlayStation y hay muchos premios. Por ejemplo, el premio al videojuego más innovador o el premio a la mejor banda sonora. Después, el premio que más interesa es el premio al videojuego del año. ¿Por qué? Porque te dan 10.000 euros, pero ¿para qué? Para que tú te comprometas que en 10 meses vas a tener acabado el videojuego en sí, el videojuego completo. Y aparte asesoramiento, porque tú lo que has hecho en Unity, como en nuestro caso, es que tú lo vas a adaptar a los controles de PlayStation 5. Entonces, por toda España hay sedes de PlayStation. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, como os he comentado, en Valencia, y hay ahí un equipo y un asesoramiento que ayudaría al equipo a poder adaptarlo a PlayStation 5, mando, etc. Y aparte de eso, en el premio está un premio de 200.000 euros para marketing. O sea que la verdad es que es bastante importante el premio y vale la pena. Se presentarán muchos proyectos, pero bueno, ya que te elijan y que pases el corte, ya para nosotros sería un triunfo. Y en ello estamos. Y el tema del concurso de este PlayStation Talents es a nivel europeo, español. Yo la última gala que vi era a nivel español. No sé los entresijos porque aún digamos no hemos pasado el corte, pero aún no lo tenemos ya preparado para presentarlo. Pero la verdad es que yo vi la última gala que hicieron en diciembre, muy interesante. Presentaron proyectos bastante importantes y la verdad es que hay buen nivel. Porque ya que estés ahí y ganes un premio, el premio grande es todo un logro, porque adaptar a videojuegos, por ejemplo en mi caso, un cómic, ves el trabajo tan complejo que hay y es un trabajo en cadena, que ya es un milagro que salga adelante el proyecto. Sí, que ya no es tanto por el premio en sí, sino por el reconocimiento que te da como desarrollador de videojuegos, de cierta manera. Sí, hombre, yo como padre de las criaturas, cuando te muestran cualquier avance, pues para mí, imaginaos, algo que has parido tú y que ves muestras ya en movimiento, pues para mí es muy grande. Este es mi personaje Otis. Esto es una demo, una previa que hizo Fernando, el director del proyecto, y como veis, esto está hecho en una plantilla de Unity. Es como tipo Double Dragon. Aún no se mueve el personaje porque, bueno, es una muestra, no está hecho aún bien el rigueo, el tema de la espalda y los huesos de Otis y tal, pero para darnos una idea. Y bueno, cuando esté terminado, pues esperemos que pueda volver y mostraroslo.
Y pues, así volviendo un poco, antes has estado comentando bastante cuáles, por ejemplo, podrían ser los instrumentos para poder dibujar un cómic a nivel físico, pero también podrías darnos algunas pistas, algunas ayudas para si en algún caso ahora podríamos hacer un estilo digital. Sí, a ver, yo lo que recomiendo en mi caso, que si vas a publicar un cómic o que te apetece ser ilustrador, es que hay gente que se dedica al tema de hacer ilustraciones, portadas para cómics, dibujantes en sí de las páginas dentro del cómic, entintadores, que es trabajo es entintar las páginas que les envían a lápiz y ya está, y eso se gana la vida, o colorista. En el tema del coloreado, yo por ejemplo utilizo el Photoshop, el coloreado digital. También ahora estoy probando con rotuladores acuareables. Cada uno, digamos, que utiliza la técnica que se siente más cómodo. No es que hay un canon que diga, no, todo se tiene que colorar con este programa. Hay muchos programas. Yo domino el Photoshop, pero también me gusta pues un poco lo clásico. Por ejemplo, a mí me han hecho encargos, commissions, de personajes. Hace poco me hicieron un encargo que querían que les hiciera el personaje de Boba Fett, la serie de Disney Plus. Entonces yo lo dibujé a lápiz, después hice los rotings y luego pues utilicé los rotuladores acuareables. Claro, al cliente cuando tú le das el original y está ahí llenado de un color, pues no es un original, es ya otra cosa, porque lo otro, si tú coloreas con el Photoshop, como no se lo imprimas, pero claro, igual que has hecho esa copia que entregas al cliente, puedes haber hecho 100.000. Entonces digamos que lo que os he comentado de los rotuladores acuareables es como más personal, más original. Y sí, a ver, a mí me encanta todas las técnicas. Hay gente que trabaja mucho con una tableta digital. Yo, en mi caso, para el tema del entintado, utilizo más la mesa de luz. Eso es cada uno lo que más le convenza. Hay gente que entinta hace los esbozos a lápiz, cuando ya queda contento, hace el entintado, el coloreado, y con la tableta digital le sobra. Entonces, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno que utilice la técnica que más utilice y que más le convenza. Y también has comentado el proceso de registrar tu personaje en la oficina de registro. ¿Cómo es el trámite? ¿Es muy costoso? ¿Cuánto es el coste? No cuesta mucho dinero. Yo fui al registro de la propiedad intelectual. En concreto, cuando yo fui, eran las oficinas del PROC, que estaban cerca del nuevo centro, en Valencia. Y lo que tienes que hacer es, si tú, por ejemplo, has hecho ya bastantes páginas de cómic, como lo que os he comentado del caso de Víctor Santos, necesitan una copia de esas páginas, una fotocopia, esté numerada y firmada cada página de cómic, cada ilustración o página de cómic de esos personajes que son tuyos. Tienes que rellenar una solicitud que te dan y la tasa no es mucha dinero. No recuerdo, creo que eran 50 o 60 euros. Tú tienes después que esperar a que te envíen una carta de Madrid diciendo que lo han comprobado, lo han chequeado y esos personajes o registros son tuyos, y con ese documento, donde vayas, ahí está acreditado que esos personajes son tuyos. O sea, quien intente pues copiarlos descaradamente y vaya más el tema, tú tienes un documento que te acompaña y que dice claramente que son tuyos totalmente. Imaginad que yo voy y digo, me he inventado un personaje, se llama Superman, y llevas páginas allí y tal, de Superman y todo, el origen, y claro, te contestan la carta como diciendo, igual has llegado un poco tarde. Entonces, ese es el proceso que yo recomiendo. Si tenéis una idea, lo más difícil, lo más original es primero la idea, tener una idea, o hacer una amalgama, en mi caso, de lo que más te gusta. A mí, por ejemplo, cuando creé mis personajes Otis y Louis, a mí lo que más me gusta del mundo es el cine, los cómics y los videojuegos, pero para el tema de mis personajes era el cine y los videojuegos. Por ejemplo, a mí me encantan las películas de Scorsese, de Tarantino, ese género me gusta a mí. Y también los cómics, por aquel entonces me encantaba una serie del personaje Lobo de DC Comics. Entonces yo lo vi y yo dije,
esto es tan potente y es tan interesante que a mí me encantaría tener como algo, unos personajes que fueran míos, pero amalgamado todo lo que a mí me gusta. Y claro, vas probando, vas haciendo bocetos y tal, y de repente, cuidándole forma, dices, a ver, los trajes negros me encantan, así tipo reservados. A ver, así, tiene que ser unos personajes que tú los veas y que te llamen la atención. Me acordaba de Lobo, del personaje conmutado, de Spawn, de McFarlane. Y fui, digamos, haciendo una amalgama. Hay algo que fuera original. A ver, unos cobradores, que trabaja en una agencia de cobradores, bueno, que se llama Luna y Media. Luna y Media, pues uno con una carita redondita, una luna, el otro media luna, fui dándole forma y cuando los tuve, es cuando dije, uy, pues esto a mí me convenció. Fue una idea que dije, pues esto está bien. Y a raíz de ahí es cuando empiezo a hacer yo la serie. ¿La serie qué es? De una agencia de cobradores de morosos que se llama Luna y Media. El jefe de la agencia se llama Johnny Malas, que era su secretaria, y los cobradores van allí y les da el encargo. Pero el encargo es que ellos pueden cobrarle deudas a un moroso, una persona normal, pero también, si habéis leído el cómic y si no está la plataforma de Lectur, también pueden cobrar deudas a superhéroes o a supervillanos. Ellos ya se buscarán la manera, o buscar la criptonita de esos superpersonajes para conseguir el objetivo. Entonces digamos que yo fui publicando, me gustó la respuesta de la gente y parece que gustó y bueno, ahora muy contento de que pueda decir que está en producción la adaptación al videojuego y espero que cuando esté la pueda presentar y os guste. ¿En qué plataformas podemos encontrar tus cómics? Pues están todos en la plataforma Lectur, ponéis en Google Lectur y cuando la tenéis abierta ponéis el buscador José Jorge y ahí están todos mis cómics. El cómic compilado, digamos, están recopiladas todas las historietas que publiqué en los fanzines y en revistas de cómics en un solo tomo, que se llama Otis y Lucy. Antes digamos que publicaba la serie como Luna y Media, pero ahora el cómic se llama Otis y Lucy. Después está el cómic Amazing Marina y Sara, es un cómic educativo. Como os he comentado, es una carta de amor a mis hijas, porque ellas veían yo tengo dos hijas mellizas de 8 años, todos los cómics que publicaba y me decían, papá, nos gustaría ser las protagonistas de un cómic. Fuimos dándole un poco una vuelta a la idea que tenían, fui trabajando en ello, pero era un poco, digamos, que solamente para ellas. Añadí yo pinceladas educativas y también está a la venta en la plataforma que os he comentado. Hay un libro de arte, que digamos que están todas las páginas de cómic inéditas que quedaron por publicar, ilustraciones, que presenté en el Salón del Cómic de Barcelona, que gustó de cómics, y está el libro de creación de cómics y su adaptación a videojuego, que yo personalmente, para el que, como os he comentado, quiera iniciarse en esto del cómic o del videojuego, lo veo una guía estupenda porque te ayuda a que lo que tú quieras pues se convierta en una realidad. Vale, y así como reto y como colofón de esta charla, ¿podrías intentarnos vender en 30 segundos el libro? 30 segundos. 30 segundos. Vamos a cronometrarme. A ver, en la parte del cómic está súper definido los materiales que se utilizan, las técnicas que se utilizan, el tema del registro. Para mí, los que han sido los mejores referentes del cómic. También en la parte del videojuego están los referentes del cómic que consiguieron su propio videojuego, su propia adaptación a videojuego de sus personajes. Por ejemplo, Spawn de McFarlane, las Tortugas Ninja, porque han tenido infinidad de videojuegos y los creadores crearon un cómic llamado Las Tortugas Ninja, pero en plan fanzine, que si veis los cómics originales eran blanco y negro. Imaginaos todo lo que han conseguido, de películas, merchandising, videojuegos. Y el game design que tuvimos que hacer nosotros, estamos haciendo nosotros una previa para que os ayude cómo se tiene que hacer un game design, que es una cosa que luego nosotros tenemos que presentar a PlayStation Talent, que está definido los personajes, cómo son, las medidas, de qué va el juego, mecánicas del juego, todo tiene que, es como la vida del videojuego, tiene que estar definido ahí todo. Y bueno, me he pasado de tiempo. Pero no pasa nada, nos ha quedado completamente claro. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a la charla del libro de creación de cómics y su adaptación al videojuego. Y un aplauso a José Jorge. Gracias. Y pues nada, esperemos que tengáis una buena noticia.
septiembre. A ver si puede ser, el año que viene vuelvo y os muestro el videojuego. Sí. A ver si tenemos ya el juego preparado. Vale, muy bien, Pues gracias. nada, muchas gracias.